En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde y damos inicio a la conferencia vespertina que trata sobre temas económicos y financieros para empresas, familias y trabajadores. En esta conferencia hemos venido dando seguimiento a programas que han sido diseñados para apoyar a las familias, a los trabajadores, a las empresas en este periodo de la pandemia de COVID-19. Uno de esos programas es el programa de créditos, de apoyos financieros a empresas familiares, pero también de otros programas que ya venían corriendo en el gobierno federal y que hicieron algunas adaptaciones, algunas facilidades para otorgar apoyos económicos a las familias. Pero al lado de este seguimiento de estos programas, también nos hemos interesado en mostrar al público que nos sigue en las redes sociales, en la televisión y los compañeros de la prensa que nos acompañan todos los días, de dar información sobre temas económicos, temas financieros y que con esa información las empresas, los trabajadores tomen mejores decisiones para el crecimiento de las empresas, para el fomento del ahorro, para el cuidado del ingreso que tienen las familias. Y es por eso que, además entonces del seguimiento de los programas, invitamos todos los días a titulares, a directores, a responsables de programas que tienen que ver con este tipo de información. En los últimos días de junio hablamos mucho del TEMEC, como el tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio. Hemos hablado de marcas, de patentes, de programas que tienen que ver cómo crear una empresa, cómo hacerla crecer, cómo ayudar a los empresarios a exportar las ruedas de negocios, los otros tratados comerciales. Entonces, es esta la intención de todas estas conferencias vespertinas, además de este seguimiento diario. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañen José Alfredo Tijerina, director general de FIFOMI, del Fideicomiso de Fomento Minero. José Alfredo ya había estado con nosotros y hoy vuelve a contarnos, para decirnos los apoyos financieros que tiene el gobierno federal para la pequeña minería. Bienvenido José Alfredo. Y también, él no estaba programado, pero vino desde la sede de Chihuahua de la Subsecretaría de Minería, el subsecretario Francisco Quiroga, a quien le doy la más cordial bienvenida, y él nos hablará de qué es lo que está viendo en la minería para la recuperación económica, cómo se ve esta recuperación desde la minería. A los dos, pues, bienvenidos, pero antes de darles la palabra, déjenme dar la actualización diaria de cómo vamos en la dispersión del programa de crédito a la palabra, de 1 millón de beneficiarios seleccionados en el Censo de Bienestar y que aceptaron tener este apoyo y hacer el reembolso correspondiente. Este millón, pues lo hemos ido dispersando, ustedes lo saben,
muy lentamente, con la intención de no generar aglomeraciones en las sucursales bancarias, con la intención de hacer una dispersión segura, una dispersión que cuide la salud de todos aquellos beneficiarios y de todos los clientes de los bancos. Como ven, estamos ya muy cerca de la meta, tenemos una meta en esta parte del programa de apoyos financieros de 1 millón de beneficiarios. Hoy, 24 de agosto del 2020, tenemos una cifra de 24,074 millones de pesos. Todos estos recursos están hoy en los bolsillos de los beneficiarios, lo han utilizado en la compra de insumos, de maquinaria, de equipo, de herramienta o el pago de nómina. Es un apoyo que llegó a la economía local, a pequeñas comunidades a lo largo y ancho del país. Este programa se distribuyó en todas y cada una de las entidades de la República Mexicana. Y el número de beneficiarios, 962,940. Como les decía, nos vamos acercando a la meta de 1 millón. Además de este programa, tenemos 2 programas concluidos, dos modalidades del programa concluidos, que es el programa de crédito solidario, que se entregó a patrones que no despidieron a ningún trabajador en el primer trimestre del año, al programa piloto de trabajadores del hogar y al programa de trabajadores independientes. Estos 3 grupos registrados en la base de datos del IMSS. Y para completar los créditos que vamos a distribuir en este programa, tenemos aquellos créditos que hemos venido distribuyendo entre taxistas, tianguistas, meseros, músicos tradicionales y otros gremios que fueron localizados, registrados por la Secretaría del Bienestar, y esto hay que enfatizarlo. La Secretaría de Economía no registra, no censa. La Secretaría recibe el padrón y empieza la dispersión, y empieza el seguimiento con la banca, con la TESOFE, con la Tesorería Federal de la Federación. Así es que, como les digo, estamos cerca de la meta y vamos a seguir informando. Espero que esta semana volvamos a recordar, porque hoy se cumple, 24 de agosto, el 4.º mes de la primera dispersión de créditos. Entonces, hoy esperaríamos tener los primeros reembolsos. De hecho, ya hemos tenido reembolsos, la gente no esperó al 4.º mes, empezó a reembolsar, tenemos ya algunos registros de reembolsos y tenemos que recordar cómo se hace el reembolso. Entonces, seguramente el miércoles podremos utilizar ese espacio para hacer el recordatorio de cómo se hace el reembolso. Hay básicamente 2 modalidades, pero lo veremos nuevamente aquí el miércoles próximo. Adelante, por favor. Y simplemente, y con esta lámina voy a terminar, es recordarles que debemos ser cuidadosos. Sigue habiendo intentos de fraude, intentos de anuncios vía las redes sociales, donde piden un adelanto, donde piden un depósito para acceder a los programas sociales, a estos apoyos crediticios o a cualquier otro programa. Recordarles que no se necesita ningún adelanto, ningún depósito, y si es el caso, entonces seguramente se trata de un fraude. Les pido que seamos todos muy cuidadosos. Cuando nosotros registramos estos intentos de fraude, los denunciamos a la autoridad correspondiente. Estoy seguro que Alfredo nos va a decir que ningún adelanto va a hacer que alguien obtenga un crédito. Los adelantos es simplemente parte del esquema fraudulento que existe. Yo quiero dejar con esto la presentación de la parte de los créditos para que nuestros invitados tengan posibilidad de contarnos la información que nos traen el día de hoy. Así es que, si les parece bien, iniciamos con Alfredo, ¿te parece? ¿O prefieres hacer introducción? No, empezamos con el subsecretario Quiroga para que nos hable de esta panorámica de la recuperación y después seguimos con
los créditos de FIFOME. Adelante, y gracias, Francisco, por estar acá. Les digo que viene de invitado porque la Subsecretaría de Minería está descentralizada en la ciudad de Chihuahua. Entonces, desde el inicio de la administración, el subsecretario Quiroga pues hizo todos los arreglos necesarios para despachar desde esa norteña ciudad de la República Mexicana. El Estado Grande de Chihuahua. El Estado Grande de Chihuahua, exacto. Gracias, doctora, muchas gracias por estar aquí. La Secretaría de Economía, en general, está asegurándose que el gran reto de la reactivación económica se hace de una manera segura. Se busca facilitar, acompañar, generar un entorno positivo, están los programas de apoyo y tenemos claro que desde las diferentes áreas, los diferentes sectores que tiene la economía, vamos con éxito a enfrentar este reto de una reactivación económica segura, sanitariamente segura. En el sector minero, desde febrero, desarrollamos protocolos de operación segura, cómo operar de una manera segura, no solo para que los centros de trabajo mineros no fueran focos de contagio, sino que de hecho fueran parte de la solución. Al día de hoy vamos en nuestra quinta versión del protocolo de operación segura y tenemos la confianza de decir que una persona que va a trabajar a una mina que sigue estos protocolos está más segura que alguien que no. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a estos centros de trabajo está 8 horas con disciplina, no usa transporte público, se mantiene la sana distancia, se desinfectan las superficies de contacto, se utilizan equipos de protección personal y toda esta disciplina es una disciplina que se exporta al entorno familiar. Nosotros tenemos dos grandes campos de acción, uno en el lado productivo, cómo es que sea seguro operar, y dos en el lado del mercado, cómo se defienden las cadenas productivas, que no se pierdan los clientes, que no les falte la liquidez. Aquí podemos decir que tenemos, doctora, buenas noticias en el sector minero. México es el principal productor mundial de plata, por ejemplo, es el mineral más importante para México. México es una potencia mundial minera, el principal mineral es plata, el segundo es oro, el tercero es cobre, el cuarto es zinc, el quinto es plomo. El oro, como un mineral, un metal que es refugio de valor, cuando hay incertidumbre, subió su precio. El precio del oro, famosamente, sobrepasó los $2,000 la onza, lo cual es históricamente muy alto, por la causa de que es un refugio de valor. ¿Esto qué significa? Que en los últimos 6 meses el oro se incrementó 24%, andaba en 1,550 a principios de año, el día de hoy anda en 1,929, es un 24% de incremento. Pero la plata, el cobre, el zinc, son minerales industriales, es decir, no son necesariamente refugios de valor, sino que tienen que ver con la demanda de la actividad industrial. ¿Qué ha pasado con la plata? La plata cayó en su punto más bajo a mediados de marzo, llegó a estar a $17.63 la onza, el día de hoy está a 26.67. Este es un incremento de más del 50%. La plata hoy está a niveles más altos que lo que estaba antes de la pandemia. ¿Qué pasó con el cobre? El cobre, a mediados de marzo, estaba a $2.1 la libra, y el día de hoy está a 2.9682.
es decir, 41% más alto. El zinc de 0.82 está ahora a 1.1108, 35%. Los principales metales y minerales de México han recuperado, más que recuperado, la caída en los precios que sufrieron por cuestión de la pandemia. Este es un gran aliciente. Esto refuerza todos los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión en la minería no se suspendieron. Sin embargo, el hecho de que los precios se hayan recuperado hace que sea más fácil fondearlos. Todos los proyectos de inversión mineros dependen de los fondos de los inversionistas que apoyan estos proyectos de inversión. Este incremento en los precios internacionales nos habla de que hay una reactivación. Normalmente los metales y minerales se reactivan antes porque son uno de los primeros eslabones de las cadenas productivas, y nos hablan de que la reactivación viene a muy buen paso. Esto nos ayuda a nosotros en México, porque como ya dije, México es una potencia minera, y también ayuda a los otros sectores en los que México también es una potencia, como puede ser la manufactura de automotriz, de metalmecánica, de farmacéutica, de agroindustrial. México, siendo una potencia manufacturera, uno de los eslabones de la manufactura es la minería. Tener una minería fuerte en México es una ventaja competitiva para la planta industrial mexicana. Entonces tengo el gusto de reportar que el entorno internacional es propicio. La minería, como un sector importante por sí mismo, tiene buenos fundamentos. La minería se realiza normalmente en comunidades apartadas, remotas, de difícil acceso, que tienen pocas alternativas económicas, por lo cual tiene un alto impacto social en todas estas comunidades y refuerza al resto de la planta industrial de México. Ese es mi reporte, doctora. El doctor Tijerina, a continuación, nos va a explicar cómo estamos directamente desde el sector público apoyando a la minería, apoyando a las cadenas productivas asociadas a la minería para, sobre todo, la liquidez, una liquidez que se ha visto afectada en estos tiempos de mayores costos y de suspensión de operaciones. Doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, subsecretario. Les voy a platicar un poco del financiamiento a la pequeña y mediana minería en México, que se da a través del Fideicomiso de Fomento Minero. Para empezar, les definiré qué es pequeña y mediana minería, porque a diferencia del resto de las industrias, la escala, el tamaño de la minería es muy diferente. Una pequeña minería, por ejemplo, es una que genera ingresos brutos de hasta 225 millones de pesos anuales. Y una mediana minería es aquella que genera hasta 900 millones de pesos anuales. En términos de producción de toneladas, es una extracción de 15,000 toneladas mensuales para pequeña minería y de 60,000 toneladas para mediana minería. Entonces esa parte yo creo que es importante que se entienda. La minería, por muy pequeña que sea, tiene una escala que tiene que ser relativamente mayor que cualquier otra industria. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues la minería mejora la calidad de vida de las comunidades, genera empleos permanentes y bien remunerados por encima del promedio nacional, bastante por encima del promedio nacional, y en términos económicos genera un mayor valor agregado a la producción y ayuda en la incorporación de la cadena productiva. La pequeña y mediana minería representa el 97% de todas las unidades económicas de la minería y ocupa el 32% del personal. El 32% del personal ocupado en minería proviene de pequeña y mediana minería. La siguiente, por favor. Y si quiere pasar a la siguiente.
Gracias. ¿Qué es lo que hace el Fideicomiso de Fomento Minero? Bueno, hay financiamiento a personas físicas y morales en proyectos mineros y su cadena de valor. Ofrece además asistencia técnica y capacitación al proceso de la minería, por ejemplo, manejo de explosivos, seguridad, la manifestación de impacto ambiental, entre otras cosas. El fideicomiso genera recursos propios a partir de la operación crediticia, operando con números negros, es decir, genera un resultado neto positivo en términos de su operación, a pesar de que ofrece tasas de interés mucho más bajas que las de mercado, ¿no? En la siguiente, por favor. Las actividades que apoya el FIFOMI son producción de mineral, proveeduría de la industria minera, el procesamiento primario de minerales, el procesamiento secundario también de minerales y la distribución y comercialización de productos de origen mineral. Hay que entender que FIFOMI no financia exploración por ser una actividad de muy alto riesgo en términos financieros. Eso lo tendrá que hacer el propio minero, y una vez que ya esté muy cerca de lograr producir, explotar, entonces podemos entrar nosotros a apoyarlo, ¿no? La siguiente, por favor. En términos de los instrumentos financieros con los que se cuenta, tenemos créditos directos divididos entre refaccionarios, que son la compra de maquinaria y equipo, en capital de trabajo, divididos en habilitación o avío, o en cuenta corriente, donde esta habilitación avío pues es simplemente la compra de materias primas y materiales, y cuenta corriente pues es donde el crédito se puede disponer en varias administraciones. Tenemos además créditos a cadenas productivas, que es a través del factoraje o descuento de facturas. Este programa se lleva en conjunto con Nacional Financiera. De hecho, estamos trabajando muy de cerca con ellos para expandir, hacer crecer este programa, porque hay mucha necesidad del mismo hoy en día, sobre todo en pequeñas y medianas minería y la cadena de valor. También damos créditos de segundo piso a través de intermediarios financieros, que pueden ser bancarios o pueden ser no bancarios, y a través de créditos estructurados, que son créditos indicados que se ajustan a las necesidades de la empresa en particular, a las necesidades o el flujo de ingresos que ésta puede generar en el proyecto, de tal manera que si en los primeros años el flujo de ingresos es relativamente poco, el crédito se ajusta a ello, para que después, cuando empiece a crecer, pues los pagos empiecen a recibirse, ¿no? En este sentido, en el FIFOMI, en la colocación de créditos, la siguiente, por favor. En 2019 se colocaron 6.191 millones de pesos, el 27% de los cuales se destinó a productores de mineral, y se beneficiaron 381 empresas. A julio de 2020 de este año se han colocado casi 3.000 millones de pesos, y el 22 de los cuales se destinó a productores de mineral. En lo que va de este sexenio se han colocado más de 9.000 millones de pesos en créditos. La cartera vigente al día de hoy se sitúa en 3.460 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Siguiente, por favor. En términos de asistencia técnica y capacitación, que es la otra cara, digamos, del FIFOMI, además del financiamiento, se especializa, tiene personal capacitado y especializado para ofrecer asistencia técnica, en las cuales se visitan las minas y proyectos para mejorar la operación minera. Además, en el tema de cursos se promueven con temas especializados, con universidades, cámaras empresariales, clústeres mineros, gobiernos estatales y municipales, de tal manera que se coopera con todos ellos. Las personas y empresas que reciben esta capacitación o esta asistencia no cobren ningún pago por ellos. Esto se financia a través de los recursos que el mismo fideicomiso genera del crédito que otorga, ¿no? O sea, hay, digamos, un subsidio cruzado hacia esa capacitación, hacia esa asistencia técnica, ¿no? Para dar créditos, la siguiente, por favor.
En términos, tomamos como base lo que denominaríamos, o se ha denominado la minería responsable, que son las premisas de la minería para poder darle un financiamiento, que es la priorización de la sustentabilidad por medio de la protección del medio ambiente, estar al corriente con sus obligaciones fiscales, aplicación de los protocolos de seguridad laboral y patrimonial, y que los proyectos vayan de la mano con las comunidades aledañas. Quizás aquí agregaría que estén de la mano también con los protocolos de sanidad, de salud, que se emitieron en la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Minas. ¿Cuál es el impacto social de estos créditos? Capacitaciones y asistencias técnicas han permitido nuevos empleos en lo que va de este periodo por 16.700 empleos, ha creado beneficios indirectos en 62.545 empleos. Eso quiere decir, ha generado empleos en otras empresas que están relacionadas a la minería, o ha hecho que se mantenga el empleo en esa industria minera, ¿no? Se han dado 18.900 créditos de diciembre del 2018 a julio de este año. Más de 85 empresas cuentan con financiamiento de largo plazo, entendido con un financiamiento mayor a 2 años, de 2 hasta 5 años, es típicamente los periodos que se financian a través de FIFOMI, y se han capacitado 1.676 personas físicas y morales. Uno de los mayores beneficios es el acceso a tasas de interés competitivas, y finalizaría diciendo que el mayor beneficio es que el FIFOMI es la puerta de entrada para crear una reputación crediticia de la empresa ante el resto del sistema financiero en México, ¿no? Y no solamente en México, puede ser también en el exterior. FIFOMI, al tener personal que da capacitación, que conoce muy bien el tema minero, al momento de validar un proyecto le está mandando una señal al resto del mercado, diciéndoles que el proyecto vale la pena llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces, cuando, además de nosotros, entran otros interesados a decir, dame tú el bobo de si el proyecto técnicamente es viable, yo le entro, incluso aunque sea bastante dinero, y FIFOMI lo que hace es que entra con un monto relativamente pequeño en esos casos, para que el resto del sistema financiero se ocupe de financiar la diferencia, ¿no? Tenemos 11 oficinas de atención, en la siguiente, por favor. En Chihuahua, como ya se dijo, Durango, Monterrey, San Luis Potosí, en Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Zacatecas, Culiacán y Hermosillo, ¿no? Muchos de ellos estados mineros por naturaleza, ¿no? Y bueno, finalmente les dejamos los puntos de contacto donde nos pueden abordar para el tema del financiamiento, que es la siguiente, por favor: financiamiento@fifomi.gov.mx, capacitación@fifomi.gov.mx, y para apoyo técnico @fifomi.gov.mx. La página la encontrarán en fifomi.gov.mx. Muchas gracias. Bueno, un momentito, nada más decir que no solamente es el tema del financiamiento, un aspecto muy importante es el de la capacitación, que FIFOMI, a diferencia de las instituciones privadas que otorgan crédito a la minería, pues FIFOMI tiene toda esta otra ala, ¿no?, que es el ala de capacitación, y que es muy, muy importante, que probablemente no se nota, no se conoce tanto fuera del círculo de la minería. En la minería es muy conocido, es ampliamente aprovechado, diría yo que hay, digamos que está muy cerca de su potencial, pero que de todos modos vale la pena subrayar, porque esto convierte a FIFOMI, al Fideicomiso de Fomento Minero, lo convierte en un brazo financiero y de capacitación de la Subsecretaría de Minería. Entonces, esa parte es muy importante. Ya hemos presentado aquí algo del financiamiento, pero vamos a agendar alguna otra cita para subrayar lo que diferencia al FIFOMI de lo que sería una banca privada tradicional, incluso banca de desarrollo, ¿no? Sí, está más del lado de la incubación, una incubadora
de mineros, porque la minería normalmente se financia externamente en los mercados internacionales, donde es más abundante, es más barato el recurso, pero para que se logren hacer eso, tienen que tener, por ejemplo, generar unos financieros muy claros, tienen que tener cierto historial crediticio, y todo eso es lo que ayuda a FIFOMI con el crédito y con la capacitación para que puedan acceder a esos mercados. Una labor que definitivamente sí se diferencia entre lo que hace la banca comercial y lo que hace interrumpimos en punto de las 6:30 para enviar un saludo a los trabajadores de la salud. No sé si quisieras darlo tú ahora, este saludo. Claro que sí. Aprovechándote que estás por acá. Pues la gran labor, el reconocimiento, yo creo que sabemos, la sociedad mexicana en general, nos hemos unido en este gran esfuerzo de protegernos unos a otros, y los trabajadores que están en el sector salud, pues son los que han estado en el frente y han expuesto su integridad. Yo creo que todos conocemos a alguien que está en el sector, ya sea como personal médico o de limpieza o de apoyo, que ha sufrido en su integridad, se ha contagiado, o simplemente ha hecho un esfuerzo de no ver a su familia. Todo esto es algo que reconocemos y creo que nos va a hacer una mejor sociedad que como empezamos, y es gracias a ellos y por ello nuestro reconocimiento. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas. Adelante, por favor, primero las dos mujeres que han pedido la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, secretaria, subsecretario y el compañero que dirige FIFOMI. La pregunta es sobre las concesiones mineras que hicieron los gobiernos pasados, que hicieron concesiones muy amplias, que comprometían una parte importante del territorio nacional. ¿Cuál es la situación de estas concesiones a empresas extranjeras? ¿Han reclamado la concesión territorial? ¿Hay una presencia mayor o menor de estas empresas en este momento? Gracias. Sí, gracias. Con tu permiso, doctora. Alrededor del 11%, el equivalente al 11% del territorio nacional es lo que está concesionado. En las concesiones hay una natalidad y mortalidad entre alguien que pide una concesión. Vamos a decir un 40% aproximadamente de las concesiones se dan a particulares. Alguien está en su parcela, ve un afloramiento de un metal, ese metal lo lleva, le dicen, oye, pues esto es zinc, o esto es oro, o esto es plata, pide la concesión y se le da la concesión. Para desarrollar una mina, se toman, vamos a decir, la vida promedio para desarrollar una mina, el tiempo promedio para desarrollar una mina pueden ser 10 años, 8 o 10 años. Y cuesta en exploración, vamos a decir, las primeras etapas 50 millones de dólares, y para una mina ya en forma, pues una mina pequeña, pues sobrepasa los 300 millones de dólares. Entonces es un proceso largo, no nada más es que esté el mineral. ¿Por qué doy esta explicación? Porque no es raro que aunque se encuentre mineral, tome mucho tiempo y alguien que pensó que estaba parado sobre una mina de oro, ¿no?, diga, pues no, esto no es algo que, o sea, no es viable desarrollarlo y realmente. ¿Por qué? Porque aparte hay que cumplir con todos los permisos ambientales, la logística, lo comercial, y devuelve la concesión. Una concesión tiene, vamos a decir, promedio, con edad promedio, requiere meterle
nomás pagar por derechos y cumplir con obligaciones, entre 2,5 millones y 4,5 millones de pesos al año. Entonces, si tú tienes una concesión, nomás por mantenerla, tienes que estar, vamos a decir, pagando 2,5 millones de pesos al año. Entonces se devuelve. ¿Qué es lo que pasa? Es que se devuelve. En algunos momentos se generó esta idea de que podías no pagar y eventualmente te iban a hacer una condonación y tú mantenías la concesión sin desarrollar. Eso hemos sido muy claros de que no va a haber condonaciones de impuestos, y lo que estamos trabajando ahorita es precisamente de que todas las concesiones cumplan su función social, se desarrollen, se exploren. Cuando se explora, como dije al principio, si uno mete $50 millones para explorar, eso es derrama. Los $50 millones, una muy buena parte se va en trabajo local, maquinaria local, empleo local. Entonces, no es una derrama menor. En eso estamos trabajando en un sistema de registro público de la minería que va a consolidar, poner juntas varias bases de datos entre obligaciones, nombres, que va a ser mucho más fácil cumplir con las obligaciones. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por el momento no estamos dando nuevas concesiones, estamos poniendo en orden que pasa por el registro, y hay un ciclo natural de natalidad y mortalidad de concesiones por el hecho de la exploración, que luego no necesariamente resulta en una mina. No sé si esto contesta la pregunta. Qué bueno. Daniela, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, subsecretario. La última vez, la vez pasada que vinieron, me había quedado esa pregunta pendiente, que es, en muchos lugares donde hay minas hay conflictos sociales, conflictos no siempre con la comunidad, a veces sí con la comunidad, a veces hay oposición, y de pronto parece que estamos como o que el dilema es, tenemos trabajo, porque necesitamos ahorita reactivar la economía y tener trabajo, o tenemos salud y tenemos medio ambiente sano y tenemos no accidentes, que es como uno de los grandes problemas que ha habido, por ejemplo, con Grupo México. Entonces, ¿qué mecanismos tiene el gobierno o qué mecanismos está desarrollando para poder hacer efectivo estos controles sobre las empresas y que no tengan violaciones a derechos humanos fundamentales y sobre todo a medio ambiente también, y de salud? Gracias. Sí. Aquí nosotros no aceptamos la disyuntiva, ¿no? O trabajo o salud, o desarrollo económico o medio ambiente. Hemos desarrollado y hemos seguido aquí el camino que han seguido otras industrias, otros países, de cómo tener desarrollo económico y social, protegiendo el ambiente en armonía con la sociedad. Para esto hemos desarrollado protocolos. Ese es el camino que han seguido otras industrias mineras, como la de Canadá, como la de Australia, como la de los países escandinavos, en el cual dice la primera premisa, el tema de fatalidades, accidentes, tiene que ser seguro. Cada accidente fatal que ha existido en esta administración ha sido no nada más notado, se le ha dado seguimiento, análisis causa-raíz. Llevamos 36 fatalidades en el sector desde que empezó la administración. Este año llevamos 11, el año pasado 23 y en diciembre del 2018 fueron 2. Y cada una de estas, cuando hay una fatalidad, van a mi oficina, el director tiene que ir a mi oficina y nos tiene que explicar qué fue lo que sucedió y qué va a hacer para que no vuelva a suceder. No, o sea,
Cuando decimos 0 accidentes fatales, esa es nuestra meta y es un compromiso, y cada vez que hay un accidente fatal es un fracaso de los sistemas de seguridad de las empresas y lo consideramos un fracaso de política pública. No desastres medioambientales, no conflictos sociales. Y los conflictos sociales no son nada más cuando se incumple con algo. Si llega una empresa y a la mitad del pueblo le renta su tierra y le empieza a pagar millones y a la otra mitad no, eso genera desigualdad, eso genera un conflicto. Nuestro estándar es, no nomás tienes que cumplir con la ley, tienes que asegurarte que hay un desarrollo balanceado, económicamente balanceado, que no genere desigualdades y que no genere conflictos sociales. El medio ambiente tiene que quedar al final del ciclo de la vida de la mina mejor que como estaba al principio. Y tienes que cumplir con todas tus obligaciones, incluyendo estar del lado correcto en cada momento. Si llega un grupo del crimen organizado y te quiere extorsionar, si tú cedes tu mina, implícitamente estás fondeando las operaciones de ese grupo. Entonces eso no es válido. Ya sé que no es fácil y ya sé que hay una responsabilidad compartida de decir, bueno, pues si tú no me puedes proteger, me dejas a merced del grupo. Bueno, no es fácil, pero juntos, ese es el compromiso, tenemos que hacer que siempre estemos del lado correcto. Entonces son 4 premisas: seguridad, medio ambiente, inclusión social y Estado de Derecho. En estas 4, el estándar es alto, no hay disyuntiva, así como dije al principio, que no encontrábamos una disyuntiva entre la operación de minera y el cuidarnos del COVID, porque era más seguro para los trabajadores estar en un ambiente controlado que quedarse en casa, o que les piden que se queden en casa. Todos sabemos que eso de quedarnos en casa es relativo. Así, en estas 4 cuestiones, tenemos protocolos que hemos desarrollado con la industria, que seguimos el camino que han seguido otras industrias en otros países, no estamos tampoco reinventando gran cosa, para romper cualquier disyuntiva entre empleo, desarrollo económico y lo social y lo ambiental. No sé si responde la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que, sí, claro, para que se cumpla? Pues porque finalmente el protocolo puede estar, el asunto es cómo hacer para que las empresas realmente se ajusten después de que tenemos años de que no se han ajustado. Eso es lo que vemos en las distintas comunidades, pues. No, bueno, es que tenemos dos tipos de aspiraciones, vamos a decir. Uno es la obligación por ley, y ese, si no cumples, te suspendemos operaciones. Y eso ya hemos hecho. Hemos suspendido operaciones de minas que consideramos que no garantizan la seguridad de sus trabajadores o de las comunidades. Y luego tenemos otro tipo de aspiración, en el cual le decimos, mira, aquí hay un pasivo ambiental, un basurero que se construyó de manera incorrecta. No tu mina, lo hizo la comunidad hace 50 años, sin embargo es un pasivo ambiental. Tú como vecino te tienes que involucrar. Y se involucran. Y se resuelve conjuntamente con eso. Se hace con algo que está reconocido por la ley ambiental, que es autorregulación, en el cual una industria, un sector, se compromete a hacer algo y luego asume las consecuencias si alguien dentro de ese grupo no lo cumple. Esto es la vía como otras industrias han transitado a una minería más sostenible, más socialmente incluyente, y ese es el camino que nosotros estamos impulsando. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Oiga, subsecretario, ahorita que habló de la cuestión del COVID y esta protección de los trabajadores mineros,
En el dado caso que se presentaran contagios, la oficina ahora sí que usted dirige, ¿tiene la autoridad para, pues, en determinado momento cerrar una mina por la cuestión de contagios? Y también, no sé si en estos momentos haya algunos proyectos mineros que por cuestión ambiental, pues no sé si se pueda decir, están en la tablitas de seguir operando, de recibir una multa o hasta de ser cerrados. Sabemos que sí existen algunos conflictos en el país. ¿Cómo está en esa cuestión ambiental y tanto en lo del COVID? Gracias. En el COVID, el desempeño de las minas en la contingencia, en medio de la contingencia, ha sido sobresaliente. Es decir, tenemos casos en el cual ha habido un contagio, se detecta un positivo y se suspende la operación de la mina para asegurarse que se hace todo el rastreo con quién tuvo contacto y para hacer una desinfección de las instalaciones que pudieron haber estado en contacto. Entonces, si uno compara los contagios, la incidencia en las minas contra lo que pasa en la población general, es mucho más bajo y usualmente, en la gran mayoría de los casos, ha sido antes de entrar a trabajar. Antes que un trabajador empieza su turno, se le hacen pruebas. Aquí hay que reconocer que los turnos en la minería son diferentes, hay veces son días, porque vienen de lugares, van a lugares remotos, vienen de una ciudad, van a estar 10 días en el campamento. Al principio de esos 10 días se les hacen las pruebas y cuando salen positivos ni siquiera se llegan a tomar el transporte. Se han dado transportes para que no utilicen el sistema público, que es donde hay más proximidad, más difícil controlar la proximidad. Un servidor, aparte de los protocolos que sacamos, aparte de los planes de operación segura que cada mina hizo, fuimos, mi equipo y un servidor, a verificar cómo se estaban implementando eso. Entonces, la respuesta es sí. En el momento que hay un contagio del COVID-19, de contagios, se toman medidas más allá de las que establece la ley para preservar la salud e integridad de los trabajadores. Respecto a la segunda pregunta, nosotros lo que hemos hecho es coadyuvar a los que tienen la responsabilidad directa. Nosotros trabajamos con el SAT, con oficinas del SAT para que entiendan la estructura de costos, para que puedan fiscalizar mejor a las empresas. Creemos que esto es en beneficio del SAT, pero también de las empresas, porque se evitan malos entendidos. Trabajamos con la Secretaría del Trabajo muy de cerca, también para que todo el conocimiento que nosotros podamos tener acerca de la operación minera, ellos lo tengan para cumplir su objetivo de la seguridad en el trabajo. Trabajamos de cerca con la Profepa, con la Semarnat, con la Conagua. Es un trabajo en el cual la Subsecretaría de Minería, la Secretaría de Economía en general, trabaja con las otras dependencias para asegurarse que se cumplan cada una de ellas sus objetivos, por supuesto también con la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, por favor, atrás. Gracias. Buenas tardes, Héctor García de Diario Basta y Grupo Cantón. Para el subsecretario, si es tan amable, ¿cómo está ayudando la reactivación de la minería a la recuperación económica del país? ¿A cuándo ascienden las inversiones mineras que se mantienen, por supuesto, en nuestra República Mexicana? Y si de estos protocolos sanitarios que nos platica que se aplican en la minería podrían ser replicables en otras áreas de la industria que están por arrancar o están arrancando en el país. Sí, serían recomendables, pues, estas protocolos. Empezando de atrás para adelante, de hecho, ya ha pasado que se han replicado estos protocolos. Como mencionaba la secretaria, estamos nosotros en Chihuahua. Chihuahua es un estado manufacturero de exportación muy importante, la maquila, la industria de maquila es muy importante. Sonora, por ejemplo, es el estado minero más importante del país. Nosotros estamos ahí muy presentes y también es un gran estado
exportador de productos agrícolas y de manufactura de exportación. Se nos han acercado muchas de estas empresas para nutrirse de la experiencia que hemos tenido en las minas. No todos los protocolos son directamente exportables, pero sin duda algunas precauciones como la de minimizar las superficies de contacto, por ejemplo. Decimos, si la puerta no tiene una superficie de contacto es la perilla de la puerta. Una perilla de la puerta redonda tiene más superficie de contacto que una que tiene una palanca, por cómo es. Si no tiene perilla, ni de palanca ni de bola, pues todavía menos superficie de contacto. Y si no tiene que haber puerta, pues que no haya puerta. Eso no tiene que estar, eso no está en un protocolo. Entonces la experiencia, por eso yo lo dividí entre el protocolo que se hizo, que se empezó a hacer desde febrero y que llevamos 5 versiones, los planes de operación segura que cada mina hizo y la revisión de cómo va esos planes, que siempre llama a una mejora. Ha habido otras empresas manufactureras, sobre todo de exportación, que efectivamente se han nutrido y han tomado la experiencia de la minería, nos han invitado, hemos ido nosotros a esas empresas para compartir la experiencia. La minería, en su acepción más amplia, representa un poco más del 4% del PIB. Es un sector importante por sí mismo. Es importante también por dónde se realiza, no se realiza en las ciudades, se realiza en regiones alejadas. Y vende al exterior, es una gran generadora de divisas. Cada vez que hemos tenido una crisis, en mi memoria, porque cuando está uno con una historiadora al lado tiene que ser más cuidadosa, pero cada vez que hemos tenido una crisis de tipo, es la industria de exportación la que nos saca adelante. Y la minería es una industria de exportación y es un eslabón muy importante de otras industrias de exportación en las que México también es potencia mundial, como puede ser la automotriz, autopartes, farmacéutica. Entonces sí, creemos que la minería por sí misma, por la derrama que genera, puede ser un motor que nos ayude a superar la contingencia económica, y por ser un eslabón de otras cadenas, puede ayudar a las otras cadenas a que sean competitivas. No sé si responde esto a la pregunta. ¿Se han alcanzado las metas en cuestión de inversión? No, el año pasado no, y este año, como cambia el entorno, creo que no son válidos. Traíamos una proyección de 4.800 millones de dólares en inversión física, no es inversión extranjera directa, sino en la inversión que hacen las minas en equipos, en desarrollo. Pero ha cambiado tanto el entorno, por un lado la pandemia y por otro lado los precios, que no, la verdad sería una adivinanza decir cómo va a quedar la inversión. Lo que hemos sabido es que no se han suspendido, lo que nos consta es que no se han suspendido los proyectos de inversión, pero sin embargo estos proyectos de inversión se están financiando que se financian siempre en parte con el propio flujo. Ese flujo sí ha sido afectado, tanto por la suspensión de operaciones como por los mayores costos. Una mina en promedio está gastando $150,000 más al mes en todas las medidas de limpieza, sanitización, precaución. Entonces eso sí afecta el flujo. Sin embargo, como decía, los altos precios récord hacen que el mercado internacional esté más dispuesto a fondear los proyectos de inversión. Entonces, digamos, es un cambio estructural, creo yo. Muchas gracias, Francisco. Llegamos al final, pero vamos a invitar a Francisco. Vamos a ver su agenda esta semana y veamos si
tenemos oportunidad de tenerlo otra vez y que nos exponga, dado el interés que salió de las preguntas. Extiendo nuevamente la invitación a Alfredo para que nos invite, nos presente toda la parte de capacitación. Por hoy es todo, les agradecemos mucho a todos su atención, su presencia. Muchas gracias, buenas noches. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos.